Cordial y atento saludo, qué grato es una vez más estar con ustedes aquí en este canal de YouTube, el cual hemos creado para estudiar la acción de tutela. Y el día de hoy, continuando con nuestro tema de los principios de la acción de tutela, vamos a estar mirando el primer principio. En pasado video estuvimos observando que existen 5 principios que regulan o rigen más bien para la acción de tutela de acuerdo al decreto 2591 de 1991 y según el artículo 3 son los de publicidad, como están aquí, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. Desde luego que esta es una opinión o una visión formal. Seguramente habrá otros principios que regulan la acción de tutela, pero estos son los que aparecen previstos en este artículo 3. Y para abordar su estudio, vamos entonces a buscar o retomar aquella definición que también estuvimos estudiando por analogía, de acuerdo al artículo 3, numeral 9 del Código de Procedimiento Administrativo, se define al principio de publicidad como aquel según el cual las autoridades, entre ellas las autoridades judiciales, aunque aquí habla de autoridades administrativas, pero también con el enfoque judicial, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. Es un nivel del Código de Procedimiento Administrativo, pero en sí podríamos, de acuerdo a esta definición que nos da esta norma o esta ley, pues decir también que la acción de tutela tiene ese principio y básicamente le permite pues a los ciudadanos o a los intervinientes mejor en el proceso de tutela conocer las decisiones que se tomen en el curso de la misma. Ahora bien, vamos de igual forma a mirar una sentencia que es muy importante para entender ese tema. Es la sentencia 286 de 2018. Esa sentencia, recuerde muy bien, sentencia T-286 de 2018, que aborda ese tema y en concreto aquí la Corte Constitucional estudió el caso de una persona que demandó a un juzgado por cuanto no le notificó en debida forma para impugnar la acción de tutela. Ocurre que en este caso, bueno, aquí están los nombres de la persona, era Luz Bernelicia Díaz Núñez. A ella pretendía impugnar un fallo de acción de tutela. La impugnación la veremos luego. Lo que sí sabemos es que según el decreto 2591 de 1991, para impugnar la tutela se le da o se le concede un término de 3 días al accionante o a la accionada para impugnar el fallo que le resulte desfavorable. Ya esta persona, ¿qué ocurrió? Que a ella la llamaron vía telefónica, la llamaron el día 4 de septiembre y le informaron que debía irse a notificar del fallo de manera personal al día siguiente. ¿Qué pasó? Que el 4 de septiembre, pues ella recibió la llamada y al día siguiente siendo 5 de septiembre, ella fue y recogió el fallo, lo conoció, lo recogió físicamente, allí conoció la providencia y ella dijo, voy a impugnarlo porque me resultó desfavorable. Entonces ella lo impugnó y efectivamente radicó su impugnación el día 8 de septiembre de ese año, del 2017, según este caso. Habían pasado desde 4 de septiembre hasta el día 7 de septiembre, ya 3 días vencidos. Hasta el día 8 de septiembre, corrijo, 3 días vencidos. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que se le negó la impugnación porque le interpuso el día 8 de septiembre, pero ella alegó y dijo, es que a mí me llamaron el día 4 de septiembre y apenas el día siguiente, el día 5, físicamente tuve conocimiento de este fallo y por tanto hubo una indebida comunicación. Cuento yo desde el día 5 hasta el 8, estaba en mi término para presentar la impugnación. Bueno, en fin, aquí ocurre que a ella pues no le hicieron válida su tutela y esto se fue en revisión a la Corte Constitucional realmente y allí entonces la Corte abocó el estudio de este importante principio que es el principio de la publicidad.
Pero antes de remitirse a ello, la Corte Constitucional también hizo unas referencias muy interesantes con respecto a los derechos al debido proceso, a la defensa y luego finalmente habló del principio de publicidad. Entonces, rápidamente, aquí habla el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Con respecto al derecho al debido proceso, se encuentra, sabemos, regulado en el artículo 29 de la Constitución Política. Tiene como propósito específico la defensa y preservación del valor material de la justicia a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia de su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas. Este derecho al debido proceso impone, por un lado, a la autoridad judicial o administrativa, según el caso, la obligación de observar en todos sus actos el procedimiento previamente establecido en el ordenamiento jurídico. Eso es, en primera instancia, lo que garantiza el debido proceso, que ahora miraremos cómo se relaciona con el principio de la publicidad. Pero por otro lado, el principio del debido proceso, o más bien el derecho al debido proceso, también garantiza el acceso a la administración de justicia. Entonces, por una parte, el debido proceso es que las actuaciones judiciales o administrativas se hagan de acuerdo al procedimiento que prevé la ley, y segundo, que se garantice el acceso a la administración de justicia. Pero también este derecho al debido proceso también contiene los siguientes derechos. Es un derecho que contiene otros derechos. Entre ellos está el derecho a la jurisdicción, el derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público, el derecho a la independencia del juez, el derecho a la imparcialidad del juez o funcionario, y aquí está el derecho que también existe, o más bien el principio de la publicidad. Eso comprende el derecho al debido proceso, o sea que el principio de la publicidad en materia judicial es un componente del derecho al debido proceso. Ahora miremos también cómo se relaciona ese principio de la publicidad con el derecho a la defensa. Y aquí resumiendo, en lo que estamos hablando de la sentencia T286 de 2018, en la consideración número 33, estamos leyendo aquí que la Corte sostuvo que el derecho a la defensa concreta la garantía a la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, es decir, la participación de los intervinientes. De este modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir o asistir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas, y también, aquí como conclusión dice la Corte, que el derecho a la defensa se concreta en dos derechos. En primer lugar, el derecho a la contradicción, y en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica, que aquí explica que el derecho a la contradicción quiere decir que la persona que interviene en el proceso tiene derecho a presentar pruebas, solicitar pruebas, participar en la producción de las pruebas y exponer sus argumentos en torno a lo que prueban sus medios de prueba, valga la redundancia, y recurrir las decisiones que no les son favorables, o impugnarlas, o apelarlas, como queramos llamarlo. Eso es todo lo que abarca el derecho a la defensa en lo que tiene que ver con el derecho de contradicción, pero también tiene otra faceta el derecho a la defensa, que es el derecho a la defensa técnica, que quiere decir que en aquellas actuaciones que lo requieran, el demandante o la persona que acuda a la justicia tiene el derecho a contar con la asesoría de un abogado en los procesos que así lo requiera, porque habrá procesos que quizá no requiera de la actuación de un abogado, por ejemplo las conciliaciones, por decirlo así. Si bien es cierto que no es un proceso judicial, pero es una actuación que puede plantearse también. Entonces, ese derecho a la defensa también tiene un tercer componente que se encuentra aquí. Dice, asimismo se expuso que uno de los requisitos que garantiza el derecho a la defensa es el de tener conocimiento de la actuación surtida por la administración o por la autoridad judicial, el cual se materializa por medio de las diferentes comunicaciones y notificaciones. Entonces miren, hasta aquí hemos visto que el principio de publicidad es, por una parte, un elemento del derecho al debido proceso. Ahí hablábamos de 8 elementos, es el octavo elemento, de acuerdo a esa jurisprudencia, pero también el principio de publicidad, de acuerdo a esta sentencia también, es uno de los requisitos que garantiza el derecho a la defensa, porque por medio de este principio de publicidad, la persona tiene conocimiento de la actuación surtida por la administración o por la autoridad, y se materializa ese principio por medio de las diferentes comunicaciones y notificaciones. O sea que también la publicidad de las actuaciones judiciales es un elemento del derecho a la defensa, el tercer elemento, por así decirlo. Pero bien,
Ahora sí, ya concretamente hablando ya con este pequeño marco jurídico, podemos hablar del principio de publicidad dentro de la acción de tutela, en concreto, dentro de la acción de tutela. ¿Cómo operaría? Y aquí nos dice que el principio de publicidad de la consideración 37, consagrado en la Constitución Política, impone a las autoridades judiciales y también administrativas el deber de hacer conocer a los administrados y a la comunidad en general todos los actos que aquellas profieran en ejercicio de sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa. Ese es el deber que tiene la autoridad, de comunicar a los interesados, ¿sí?, la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa. Este principio pues, ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional e implica la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas, por una parte. Las decisiones deben ser debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, en la parte de los hechos y en la parte jurídica. Y también implica el deber de ponerlas en conocimiento de los sujetos procesales. O sea, que no simplemente basta con que la autoridad tenga que argumentar debidamente, sino también con que ponga en conocimiento de los sujetos procesales a través de los diferentes medios de comunicación estas decisiones. Entonces, ¿para qué? Para que el interesado o el sujeto procesal pueda ejercer sus derechos a la defensa y a la contradicción de esas actuaciones. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el principio de publicidad? Nos sirve como herramienta de control a la actividad judicial para garantizar los derechos de contradicción e impugnación destinados a corregir las falencias o fallas en que incurre el juzgador. En segundo lugar, le otorga a la sociedad un medio para preservar la transparencia y razonabilidad de las decisiones judiciales. Y en tercer lugar, conduce al logro de la obediencia jurídica en un Estado democrático, porque nadie puede obedecer lo que no conoce. Entonces, aquí, finalmente, como para concretar un poco más esta parte de la publicidad, tenemos que tiene dos vertientes, que son las siguientes. Miren que hay divisiones de divisiones, de pronto aquí no queda muy clara la explicación, porque estamos haciéndolo de manera pues audiovisual, pero ustedes si quieren investigar y ahondar en ese tema, para la argumentación jurídica lo puede hacer en la sentencia T-286-2018, que dice también aquí que el principio de publicidad tiene dos vertientes nuevamente, que son su alcance y exigibilidad, porque de un lado cumple la función de permitir que los actos de las autoridades, y en específico de la administración, sean sometidos al escrutinio público, y por otro tiene un alcance técnico toda vez que se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal. Quiere decir esto, que hay actos de las autoridades, sean judiciales o administrativas, que de alguna u otra manera solamente se publican y de pronto con el solo hecho de publicarlos de manera general a la comunidad, informarlos, ya surten efectos. Pero hay otros actos que son de carácter particular que sí deben ser puestos en conocimiento personal de aquel a quien le afecta. Y eso aquí lo explica debidamente. Entonces, aquí tenemos que, de esta manera, pues, este principio de publicidad, ¿no?, tiene finalmente unos presupuestos, aquí los establece, que en cuanto a la finalidad de este presupuesto constitucional, poner en conocimiento las actuaciones judiciales y administrativas no se constituye en una simple formalidad procesal, sino en un presupuesto de eficacia de dicha actividad y en un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia participativa. En ese sentido se exige que las personas puedan conocer no solo la existencia y vigilancia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino el contenido de las decisiones por ellos adoptadas. Entonces sí, a la señora, por ejemplo, en este caso le informaron que existía una comunicación, pero no le habían informado cuál era el contenido de esa comunicación. Entonces, ella debía saber el contenido de la comunicación. Y aquí, concretamente, ya hablando del principio de publicidad aplicado, ¿cuál es la aplicación del principio de publicidad? La notificación, las comunicaciones. Y aquí habla de la notificación en la acción de tutela, que el acto procesal de notificación es el medio por el cual se pone en conocimiento formal de las partes y terceros con interés en un mismo proceso judicial el contenido de las providencias que se adopte en este. De este modo, el objetivo esencial de la notificación es hacer efectivo el principio de publicidad y garantizar el derecho a la defensa, que son aspectos elementales al debido proceso. Entonces, ¿cómo se concreta el principio de publicidad?
a través de las notificaciones. Y esto ocurre en cualquier proceso judicial y lógicamente en la acción de tutela. Así que la notificación, como dice aquí, va más allá de un simple acto que pretende formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de la actuación. No simplemente basta con decir, ya señora, se decidió la tutela, ya está lista la decisión, sino que la persona debe conocer en concreto cuál fue la decisión. Por eso dice que en aras, es importante conocer el contenido de las decisiones en aras de velar por la transparencia de la administración de justicia, permitir el ejercicio del derecho de contradicción, defensa e impugnación y de obligar a los sujetos procesales de adecuar voluntaria o coactivamente esos actos al ordenado por la autoridad judicial. Ahí se resumen nuevamente pues los tres efectos o garantías que de alguna otra manera ampara el principio de publicidad. Entonces, aquí finalmente, tratándose del trámite de la acción de tutela, el decreto 2591 de 1991, en los artículos 16 y 30, dice que se debe notificar las providencias por telegrama en aquel entonces o por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. Hoy por hoy tenemos el correo electrónico, por ejemplo, para asegurar su cumplimiento y a más tardar el día siguiente de haber sido proferido. O sea, el medio de comunicación debe ser expedito y eficaz. ¿Y esto qué quiere decir? Expedito es cuando es rápido y oportuno, y eficaz cuando se garantiza que el destinatario conozca efectivamente el contenido de la decisión judicial. O sea, que las comunicaciones deben ser rápidas, expedito es rápido y oportuno, y por otra parte, que sea eficaz, porque garantice como tal que la persona conozca el contenido del acto. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver en estas actuaciones, no se garantizó el principio de publicidad porque a ella le dijeron en ese entonces que se le comunicaron por teléfono que el 4 de septiembre que ya estaba lista la decisión de la acción de tutela, pero no le dijeron cuál fue el sentido del fallo. El día siguiente, 5 de septiembre, ella fue y conoció el sentido de la decisión, conoció cuál era la decisión como tal, y ella la impugnó el día 8 de septiembre. El día 8 de septiembre, del 5 al 8, del 5 que efectivamente conoció, hasta el 8 de septiembre había 3 días hábiles y por ende a ella sí debía permitírsele impugnar esa decisión. Entonces vemos que esto es muy importante y que si no se notifica debidamente una actuación judicial, esta puede ser anulada o la persona inclusive puede tutelar para garantizar el principio de publicidad mismo. Miren eso. Entonces la publicidad es un principio que rige la acción de tutela y el cual debe acatarse. Les agradezco mucho por su atención a este video y espero que haya quedado claridad sobre este principio de publicidad. Denle like si les gusta, hagan comentarios al mismo y suscríbanse a este canal para recibir notificaciones. Muchas gracias.